esa agonía ante los hubieras, esa situación o esa sensación de impotencia de no poder decir lo que no se dijo, de querer regresar el tiempo, de querer hacer lo que no se hizo en su momento, de querer incluso reparar los daños cuando ya es demasiado tarde. Si quieres saber cómo poder aliviar esa culpa dentro del duelo o en la etapa del duelo, tienes que ver este video hasta el final. Yo soy Beatriz y es un gusto para mí enorme estar aquí con ustedes. No te olvides de suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Comenzamos. Perder a un ser querido nunca es fácil. Perder a una mamá, un papá, hijos, un esposo, siempre es una carga muy difícil para ti, para este duelo que estás sufriendo. Toda pérdida es un duelo a final de cuentas. Y pasamos por diferentes etapas dentro de esta reconstrucción. El duelo recuerda que nos ayuda a sanar las heridas. Sin embargo, la culpa es una etapa más dentro de esta sanación y que es muy normal que esté aquí. La culpa nos ayuda precisamente a fortalecernos, a ver exactamente qué debilidades tenemos dentro de nosotros mismos. Entonces, no lo veas con dolor, sino velo como una etapa que también pasará. Como ya lo dijimos en el video precisamente donde vimos las etapas de duelo y en el video de cómo soltar aquello que ya no está. La culpa es precisamente ese sentimiento, esa carga. Y recuerda que somos seres humanos fuertes, que nos vamos construyendo poco a poco y que el dolor es un maestro para nosotros, para un crecimiento mayor. El dolor lamentablemente lo tenemos que vivir todos si queremos salir adelante. Tenemos que vivirlo para podernos fortalecer, para salir como victoriosos como el ave fénix. Es muy normal que te encierres dentro de los hubieras, dentro de es que si yo hubiera hecho esto, es que si hubiera cuidado más de él, es que si hubiera cuidado más de mi salud, es que si no le hubiera dicho tal cosa, él no se hubiera ido, es que si yo le hubiera dado el medicamento todos los días, es que si hubiéramos comprado, es que si hubiéramos ido de especialista en especialista. Pero créeme, el pasado, regresar y torturarte con el pasado no te sirve de absolutamente nada. Aquí lo importante es simple y sencillamente analizar en qué te puedes hacer responsable en este momento. Es muy normal sentir culpa, incluso hasta por sentirte enojado o resentido, porque ya esa persona ya no está, porque no se cuidó, porque tuvo que ir a esa fiesta y por qué tuvo que salir de ahí tomado y manejar, porque tuvo que ir a ese viaje, por qué, y entonces nos encasillamos y nos encerramos en estos porqués. Aquí lo que hace la diferencia entre el encerrarte y volverte adicto a ese dolor es precisamente el que tú tomes la decisión de salir adelante y cómo reconstruyas este dolor que estás sintiendo y cómo encauces esta culpa que estás sintiendo en este momento. Si esto lo vas a utilizar para bien, para analizar qué fue lo que pasó y ya no volver a cometer los mismos errores, o lo vas a utilizar como para torturarte y autoflagelarte y entonces estancarte en ese hoyo, en ese estancamiento tan oscuro, en donde básicamente no vas a ir ni para atrás ni para adelante, simple y sencillamente te vas a quedar ahí estático y sin hacer absolutamente nada. Aquí hay una cuestión bien importante, súper importante, que hace y marca la diferencia entre el salir adelante o quedarte aquí estancado. Aquí es la diferencia entre eres culpable o te sientes culpable. Si eres culpable, ¿qué es lo que determina que eres culpable? No sé, a lo mejor tú estás pasando por un proceso de duelo porque engañaste a tu esposa y tu esposa se dio cuenta, esposa o esposo, y se dieron cuenta y entonces hubo este rompimiento y
ella o él se fueron y entonces tú tienes que pasar o atravesar por este proceso de duelo. Te estás dando cuenta que debes de soltar, que debes de pasar por esto, pero porque tú eres responsable. Y aguas aquí con lo que digo, no es lo mismo el sentirse responsable al de ser responsable. Y no es lo mismo la responsabilidad que la culpabilidad, ya lo vimos en un video anterior también. No es lo mismo la culpa que la responsabilidad. La responsabilidad es yo hacerme responsable de lo que está pasando en este momento. Es el enfrentar el aquí y el ahora, de lo que sucedió en el pasado, sí, pero estando muy presente de que tal vez esto se puede solucionar, de tratar de encontrar una solución y soltar aquello que ya no se puede reparar, o sea, aquello que no se puede reparar, no nos sirve de absolutamente nada y debes de dejarlo ir. ¿Y cómo saber si eres o no culpable de esta situación? Debemos de partir que la culpabilidad es el tomar una decisión con la plena conciencia de que tú sabías las consecuencias de lo que podía pasar. Digamos, yo sabía la consecuencia de no tomar mi medicamento, que mi salud podía deteriorarse, que tal vez que si no hacía yo ejercicio, pues obviamente que las consecuencias iban a ser de que mi salud se iba a ir deteriorando poco a poco, que si yo no tomaba en cuenta el medicamento que se estaba tomando esta persona, debo de tener plena conciencia de lo que podía pasar. Eso es ser culpable. El ser culpable es el tomar la decisión de que yo le fui infiel a mi pareja sabiendo muy bien que esto le iba a afectar a él o a ella. Es el hacerte responsable precisamente por lo que está pasando en este momento. La culpabilidad es el que tú seas culpable, perdón, es que tú tengas la plena conciencia de lo que puede o no puede llegar a suceder si haces o no haces tal o cual cosa. Y sentirse culpable es muy normal. Eh, el sentirse culpable, el sin ser culpable es, digamos, el de, es que yo visité a 20 doctores y los 20 doctores me dijeron lo mismo. Ok, entonces, pero aún así yo me sigo sintiendo culpable. Me sigo sintiendo culpable porque a lo mejor pudimos haberla llevado a más doctores, porque pudimos haber hecho más cosas, porque tal vez yo le pude haber hablado todos los días y no lo hice, porque yo debí de haber ido con él este fin de semana. Es que si yo le hubiera dicho que no fuera a ese partido, él no hubiera ido. Y ese sentimiento de culpa es el de el si yo hubiera hecho esto, si yo no hubiera hecho esto otro. Sí, pero tal vez a lo mejor tú agotaste todas las instancias y aún y como quiera sucedió esto, porque recuerda que lo que va a suceder sucede sin que tú intervengas a lo mejor, porque las cosas están ahí y son cuestiones que van a pasar y tú no tienes el potencial de poder prevenir a veces las cosas que van a suceder, los accidentes, las muertes, el que otra persona decida irse sin que tú puedas hacer absolutamente nada. Cada uno de nosotros es responsable de sus propias decisiones, sí, pero muchas veces ni siquiera nosotros mismos podemos intervenir. Lo único que podemos hacer es estar aquí en el presente y darnos cuenta de qué es lo que está pasando ahorita para poder solucionar los problemas futuros. Muchas veces sentirse culpable es hacer todo lo que esté a mi alcance e incluso más por no perder y aún así perder la batalla. Es como digamos el de yo vi a todos los médicos porque me dijeron que tenía yo un diagnóstico de cáncer y agoté todas las instancias y aún así perdí la batalla contra el cáncer. Esto es normal el tener este sentimiento de culpa, el tal vez tener esa sensación de que pudiste haber hecho algo más, aun y cuando todas las expectativas o cuando todos los panoramas te marcaron hacia ese punto. Tú no puedes hacerlo todo. ¿Por qué? Porque hay veces que incluso hasta la misma muerte es inevitable. Y ante una pérdida, ante el duelo, siempre vas a sentir que todo lo que hiciste
no fue suficiente. Siempre vas a tener esa rabia y esa impotencia, al menos en esta etapa de duelo. Pero tienes que darte cuenta que el estancarte aquí no te sirve de absolutamente nada más que para deprimirte, para entrar en una etapa oscura en donde te va a ser muy difícil salir. Mientras más tiempo te niegues a este sentimiento, mucho más vas a tardar en salir de él. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Debes de identificar de dónde viene esta culpa, del de yo hice o del de yo no lo hice, si realmente soy culpable o no soy culpable, porque en esta sintonía sabrás tú cómo tratarlo. Si eres realmente culpable, debes de primeramente el ver en dónde está el origen de tu culpabilidad, lo que hiciste o no hiciste, y entonces a partir de ahí debes de aprender a hacerte responsable de las consecuencias que trajeron las acciones. El de si no eres culpable, pues entonces debes también de identificar, de aceptar esto que estás sintiendo en este momento, esta rabia contra ti, que esto es muy normal y es muy de humanos. Entonces tú debes de aceptarla, sentirla corporalmente. ¿Dónde sientes esta rabia? ¿Dónde sientes esta impotencia dentro de tu cuerpo? Dentro de la meditación o dentro de los ejercicios de proyecciones, puedes sentir dentro de tu cuerpo toda esta rabia, a veces este calor que te inunda por todo el cuerpo. Lo que yo te recomiendo muchísimo es, uno, de que hagas meditación, de que identifiques dónde está esta rabia y que inspires amor y sueltes, exhales todo este coraje que tienes. Inspiras amor y exhalas todo este coraje que tienes. ¿Cuántas veces? Todas las que sean necesarias, siempre que te sientas así, porque realmente este sentimiento va a ir pasando poco a poco, pero va a ir pasando lo más rápido posible en la medida en la que tú aceptes esta culpa y en la que tú logres identificar cómo es que sientas esta culpa, y cuando la veas venir, entonces empiezas a hacer este ejercicio, porque este ejercicio te va a ayudar no solamente a concientizar, sino incluso a calmar tus ansias de lo que estás sintiendo en este momento, y a darte cuenta que eres humano y que aún y en este momento que estás sintiendo todo esto, puedes continuar y puedes seguir adelante, que solamente esto está en tus manos, y también te va a ayudar a saber qué puedes aprender de esta situación, a centrarte en el aquí y en el ahora, y el de ya más adelante no volver a cometer estos errores. Permítete sanar la culpa, visualízala, siéntela corporalmente y después sácala. Saca toda esa rabia. Si tienes que golpear, digamos, yo he hecho actividades presenciales en donde las personas golpean un cojín, y ahí básicamente sacan todas estas frustraciones y todo este sentimiento de impotencia, porque de manera corporal lo sentimos de alguna manera. Y esto nos va a ayudar precisamente a encauzar y encaminar todo este sentimiento de rabia y culpa hacia algo más constructivo, el construirte a ti mismo, el saber que sí es cierto, en este momento la regaste, pero no te estás tragando tu sentimiento de culpa, no te estás tragando toda esta ira y toda esta rabia, sino que lo estás sacando, lo estás exteriorizando, y al mismo tiempo estás previendo cómo lo puedes evitar a futuro. Estás haciéndolo consciente, estás haciendo el inconsciente consciente. La culpa es una etapa ya sea de construcción o de demolición dentro de ti. Tú eres el único que tiene el poder de elegir hacia dónde encauzar esta culpa. Si quieres elegir el poder encaminar tus pasos hacia ya no volver a cometer los mismos errores, entonces debes de hacerlo consciente. Si quieres quedarte ahí en esa oscuridad, también es tu decisión, y más adelante pues a final de cuentas vas a alargar mucho más el proceso de duelo, sí, y te va a seguir doliendo en la medida en la que tú lo decidas. Si tú decides el de, ¿sabes qué? Que ya hasta aquí, ya dejamos de sentir, sí, pero no con esta negación, sino el que me voy yo a enfrentar
al dolor, voy a tomar mi espada mental y me voy a hacer mucho más fuerte y voy a preguntarle a Dios, me voy a refugiar en Él y voy a decirle: Dios, por favor, ayúdame a enfrentar este dolor que estoy sintiendo en este momento, que todos sabemos que es muy fuerte, sí. Y en este momento yo, con todas las armas y con toda la ayuda que sea posible, la creencia en mí, en que sí puedo salir con todo esto que estoy sintiendo, que yo puedo con todo de verdad. Voy a salir adelante y voy a construir un futuro bueno para mí, en donde estos errores que cometí en el pasado no los voy a volver a cometer en el futuro, y me voy a aprender a hacerme responsable por lo que hice y por lo que no hice, y en su momento me voy a hacer incluso responsable de mis propias acciones y voy a poder prever lo que puede llegar a pasar en el futuro si hago o no hago tal cosa. Voy a aprender de esto que está pasando en este presente y lo voy a aplicar a mi futuro. De verdad, si estás pasando por un duelo, créeme que lo siento muchísimo. Yo te recomiendo que no te encierres en una negación, que si tú estás sufriendo en este momento, créeme que es de humanos y todos pasamos por duelos, todos los días perdemos algo. Espero que el video te sirva, que te ayude y los quiero muchísimo. No te olvides de suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Los quiero. Bye.